Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo, lo más destacado para ustedes a esta hora. Y iniciamos con la situación en los caudales que alimentan las hidroeléctricas en el Austro. Energía, estiaje a la vista. Los ríos que alimentan al Paute siguen cayendo. Si bien la época seca no inicia oficialmente, ya el río Tomebamba entró en situación de estiaje. Francisco Garcés cuenta cuál es la situación en el río Paute, en donde está el principal complejo de generación eléctrica del país. El río Paute tiene los caudales más bajos registrados en el año y no son suficientes para mantener la generación eléctrica promedio de las centrales Mazar, Paute, Molino y Sopladora que se encuentran en ese río. La sequía está a la vista y empezó en el Austro. En Cuenca se cumplieron 31 días sin lluvias y el río Tomebamba entró en estiaje con un caudal de apenas 1,1 metros cúbicos por segundo, menos de la mitad de su caudal normal. El Yanuncay y el Tarqui están con caudales calificados bajos, pero aún no en estiaje, y el único que mantiene caudales normales es el Machángara. La situación de estos ríos es vital porque son afluentes del Paute, donde el agua empezó a bajar poco a poco, así como la energía que entregan sus hidroeléctricas. En ella se aplica el plan para mantener estables los embalses para septiembre, cuando se prevé que empiece la parte más seca del año. Cada día el administrador del sistema eléctrico, SENACE, calcula la energía que requiere el país y ordena lo que cada generadora debe producir. Ese requerimiento se ha reducido los últimos días. Mazar produjo el viernes el 10% de la hidroelectricidad del país, pero este lunes se ordenó que entregue solo el 2%. Esa hidroeléctrica está generando 9% menos de energía que en julio. Paute Molino es la segunda hidroeléctrica más grande del país. Puede producir hasta el 25% de la energía hidroeléctrica, pero se mantiene en el 17% y su producción se redujo por el plan de ahorro de agua. En agosto ha generado el 4% menos que en julio. Los 11 primeros días de agosto son los más secos del año en el Paute. Su caudal es menos de la mitad del registro en los mismos días del año pasado. Por eso las autoridades toman previsiones para el estiaje, que según han anunciado, será más fuerte que el del año pasado. Hace pocos minutos la barcaza eléctrica llegó a Guayaquil luego de cumplir una serie de inspecciones de navegación en la provincia de Santa Elena. Diego Cuenca está en el sur, muy cerca de la embarcación que proveerá 100 megavatios al país. El barco eléctrico turco arribó al río Guayas al mediodía de ese lunes y se ubicará a 200 metros del sector de las Esclusas, en el sur de Guayaquil, que es el sitio desde donde transmitimos. Hoy mismo su tripulación de 40 personas empezará a realizar las maniobras para inmovilizar la embarcación que tiene su propio sistema de anclaje. Según el representante de la empresa turca Garpower Shep, el barco empezará a generar 100 megavatios para todo el país desde este mismo mes. Empieza una operación de retiro de anclas y cadenas para llevarlas al sitio de las esclusas. En ese sitio se colocan las anclas, que son las que luego van a mantener fija la embarcación en las esclusas, y luego se interconecta la línea de transmisión ya para empezar la operación. ¿Eso cuánto tiempo tomará? Entre 10 a 12 días máximo. La instalación consiste en conectar 200 metros de cable sobre el río Guayas y otros 260 metros en tierra hasta llegar a la subestación Las Esclusas de Transelectric en el sur de Guayaquil. Esta embarcación fue alquilada por el gobierno por 114 millones de dólares como parte de los 5 proyectos de energía para enfrentar la crisis eléctrica y los próximos efectos del estiaje. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, fue removido del cargo. Muñoz es acusado de incumplimiento de funciones. Patricio Díaz está en ese organismo y tiene más información. El Tribunal Contencioso Electoral tiene nueva presidenta. 3 de los 5 jueces del tribunal decidieron remover al hasta entonces presidente del organismo, Fernando Muñoz.
En la sesión se usó el Código Orgánico Administrativo como la justificación legal para la remoción del presidente, que tenía todavía cerca de un año para completar su periodo. En el mismo acto, los jueces nombraron a la vicepresidenta Ivonne Coloma como la nueva presidenta del organismo y al juez Ángel Torres como el vicepresidente. Esa sesión fue interrumpida por el entonces presidente Fernando Muñoz, quien cuestionó junto a sus asesores la decisión. Es una reunión de amigos. Aquí no pueden decidir destituir a nadie ni remover a nadie. La nueva presidenta del organismo, Ivonne Coloma, justificó así la remoción de Fernando Muñoz. No tiene mantenimiento vehicular. Los proyectos de sesiones para las jurisdiccionales se han visto entrampados por ciertas posiciones. Teníamos un grave problema. Quien ejerce la presidencia es quien convoca al tribunal. Y teníamos desfases nosotros como jueces de cómo estaban siendo también tramitados nuestros proyectos, dado que cuando un juez entrega el proyecto es obligación del presidente convocarlo y no lo estaba realizando. Previamente, Fernando Muñoz, en una rueda de prensa, advirtió lo que iba a pasar, cuestionó a sus compañeros jueces y dijo que esto se da precisamente cuando se ha abierto ya el proceso electoral para el 2025 y habría intereses políticos en juego. De cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse este tribunal. Y el día jueves recibí una comunicación por parte de 3 jueces para que convoque a una sesión extraordinaria en la cual se haría una evaluación de mi desempeño y proceder a la remoción respectiva, sin ninguna base legal. La nueva presidenta Ivonne Coloma dijo que hará la notificación respectiva a las otras instituciones del Estado para que el organismo funcione normalmente. La determinación de binomios en cada organización de izquierda no significa el fracaso de la iniciativa de diálogo, señalan desde este sector de la política. Según el correísmo, esa dinámica proveerá los nombres de donde se escogerá al binomio final que los represente a todos. Sin embargo, organizaciones como Centro Democrático indican que todo apunta a que una vez más correrán divididos en las presidenciales. Las izquierdas señalan que lo que se ve no es lo que parece, sino todo lo contrario. Hasta ahora, de los participantes en la reunión de las organizaciones sociales y políticas de izquierda, 2 de ellas ya definieron sus binomios, Unidad Popular y Revolución Ciudadana, y entre ellos, lo han dicho, no hay posibilidad de consenso. Las otras organizaciones de izquierda guardan silencio o señalan abiertamente que el proceso de unidad se está cayendo, como Centro Democrático, cuyo líder Jimmy Jairala sostiene que pese a los diálogos se mantiene el tropiezo de siempre, la valoración de los nombres de un binomio que represente a la tendencia. Cada partido y movimiento dice tener a la mejor figura, califica y descalifica y al final los acuerdos no se consolidan. Rafael Correa se apuró a replicar con los mismos argumentos que ya había expuesto Andrés Arauz como reacción a las observaciones que la militancia de Revolución Ciudadana hizo a la nominación de Diego Borja como candidato a la vicepresidencia por esa organización. Ellos señalan que todos los partidos definirán sus binomios hasta el 17 de agosto. Hasta el 30 de agosto tendrán plazo para definir si se estructura una alianza. Si se llega a dar, el binomio definitivo saldrá de los binomios postulados y se podrán inscribir hasta el 2 de octubre. Pachacutic, el brazo político de la CONAIE, analiza en silencio el escenario. Lo mismo ocurre con el Partido Socialista. Según la coordinadora de organizaciones y partidos y movimientos de izquierda, se está trabajando en la elaboración de un programa mínimo de gobierno. Y tampoco ven problema en que se definan binomios dentro de la tendencia. Sin embargo, según Jairala, no hay nada todavía que los reúna y entiende que es muy probable que vuelvan a participar divididos. No pudo instalarse la audiencia del caso Metástasis en contra de los 37 implicados que siguen el proceso ordinario. Un peritaje ingresado a última hora fue la causa. Jacqueline Rodas cuenta lo sucedido. Falló el primer intento para instalar la audiencia del caso Metástasis. Los procesados fueron trasladados desde varias prisiones.
Otros se conectaron por Zoom y los que tienen medidas alternativas llegaron por su cuenta, negando sus vínculos con el narcotraficante Leandro Norero. Con Norero y diferentes personas era un tema totalmente de procesos de paz, de reconstruir sociedad. La Corte Nacional tuvo que conseguir sillas y mesas adicionales para ubicar a los abogados de los 37 implicados que debían enfrentar el dictamen fiscal. El juez Manuel Cabrera se disponía a empezar la diligencia, pero uno de los acusados dijo que durante el feriado ingresó un nuevo informe que no ha podido revisar. El fiscal Wilson Toainga reconoció que el peritaje se adjuntó el viernes 9 de agosto. Un informe policial con 700 páginas. Eso generaría indefensión, por lo tanto el juez decidió suspenderla. Cabrera volvió a llamar a las partes para este jueves a las 2 de la tarde, cuando deberá moverse la misma logística desplegada hoy. Lo que está en juego es el posible llamado a juicio para el grupo que no aceptó el delito de delincuencia organizada y decidió seguir el proceso ordinario. Entre ellos está el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, los prófugos Ronnie Aliaga, exasambleísta del correísmo, Javier Jordán, a quien la Fiscalía señala como el administrador de los bienes de Norero, y Cristian Romero, quien fue su abogado, además de fiscales, jueces, policías y abogados involucrados en la trama. Según la Fiscalía, todos tuvieron un grado de participación en la red que ayudó a Norero para torcer la justicia y conseguir impunidad en sus juicios y los de su familia. Nicolás Maduro estaría negociando en secreto una amnistía a cambio de dejar el poder en Venezuela y reconocer a Edmundo González como presidente electo. Así lo registra el diario estadounidense Wall Street Journal, citando fuentes anónimas del gobierno de Joe Biden. Maduro no habla del asunto, insiste en que la líder opositora María Corina Machado debe ir a prisión. Las presiones sobre Nicolás Maduro aumentan. Han pasado 15 días desde las elecciones y la comunidad internacional cuestiona la falta de transparencia al no haberse publicado oficialmente las actas de escrutinio, mientras que la oposición insiste en que Maduro debe reconocer su derrota. Al mismo tiempo, este fin de semana, el diario estadounidense Wall Street Journal publicó un artículo señalando que en conversaciones secretas, Estados Unidos ofrece amnistía a Nicolás Maduro a cambio de ceder el poder, en una negociación que debería concluir antes de las elecciones del 5 de noviembre o a más tardar antes de que Joe Biden deje la presidencia. El interlocutor venezolano sería el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y por Estados Unidos el director de la política para Venezuela del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La amnistía alcanzaría también a otros funcionarios de Maduro, quien respecto a Estados Unidos solo ha dicho que deben mantenerse lejos de los asuntos internos de Venezuela. A quien sí dio respuesta es a la líder opositora María Corina Machado, quien ha ofrecido una transición negociada. El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí. Sobre la polémica por el resultado de la votación, el régimen ha dejado el caso en manos de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, un órgano controlado por Maduro que adelanta que su decisión será definitiva. Han concluido ya las audiencias orales y solo esperan que emita su sentencia. El actor Tom Cruise fue parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos París 2024. Ya volvemos con los detalles del show. Los permisos de construcción cayeron este año 29% con relación al 2023. La paralización de la obra pública y la falta de seguridad financiera que impide endeudarse a largo plazo inciden en la paralización de la construcción. Diego Puente con el reporte. El sector de la construcción está estancado y sus cifras son las peores de los últimos 3 años. Según el INEC, los permisos de construcción otorgados por 15 municipios están a la baja. En el primer trimestre del 2022 hubo 3.885, en 2023 3.498 y en 2024 2.475. Esto representa menos 29% de permisos. Hay igualmente una disminución continua de proyectos de construcción. Este año han caído en un 49%. Los representantes del sector están seguros de que este comportamiento se mantendrá para el resto del año por 3 factores.
falta de inversión pública, inestabilidad laboral que impide acceder a créditos a largo plazo y falta de resultados de medidas aplicadas como la reducción del IVA a productos usados en la construcción. No es así una ayuda que se puede decir que va a cambiar o que va a reactivar la construcción. Es mínimo. Si usted ve 18 materiales de los 3.000 rubros que se tienen en la construcción, prácticamente no abastece, no llega a que la construcción se pueda reactivar. Según los datos del INEC, no hay inversión para grandes proyectos. El 95% de los permisos ha sido para edificar casas, 2.528 en total, de las cuales 1.775 serán obras independientes y 753 en conjuntos habitacionales. Bancos y cooperativas son los que más créditos han aprobado para el financiamiento de la construcción de las viviendas. Los puestos de trabajo también se ven afectados por la falta de obras. 550.000 empleos directos generaba la construcción en 2015. Hoy son 400.000 y con tendencia a la baja. El gobierno cambió los montos y condiciones para acceder al subsidio para la compra o construcción de viviendas de interés social. Creó una nueva escala para que las casas más baratas tengan mayor subsidio. Lo informa Francisco Garcés. Los subsidios para la compra o construcción de viviendas de interés social ya no son los mismos. El Ministerio del Ramo cambió la escala de aplicación. Las viviendas más económicas recibirán más subsidio y menos las más costosas. Las viviendas de interés social cuestan hasta $46.900. Pueden ser construidas en planes estatales, de empresas o incluso por los beneficiarios del subsidio. El nuevo reglamento emitido por el Ministerio establece 3 categorías de viviendas de interés social. La que cuesta hasta $27.600 y puede ser subsidiada con $5.060. La segunda va entre $27.600 y $40.000 y su subsidio es de $4.000. Y la tercera, aquella que cuesta entre $40.000 y $47.000. Su subsidio es de $920. Antes solo había 2 categorías de viviendas. Hasta $30.800 recibían subsidios de $6.900 y de ahí hasta $47.000 el subsidio era de $6.440. El reglamento también beneficia a grupos prioritarios: jóvenes de hasta 29 años, mujeres embarazadas, madres o padres solos a cargo de hijos menores o adultos mayores. Para ellos el subsidio puede aumentar un salario básico unificado, que es $460. El subsidio es para cualquier ecuatoriano cuyo ingreso mensual no sea superior a $1.610 y que no sea dueño de propiedad alguna. La única excepción es cuando el solicitante es dueño del terreno donde piensa construir. En lo que va del año, 112.000 ecuatorianos fueron detenidos en la frontera de México con Estados Unidos y la cifra supera lo registrado en ese mismo periodo en 2023 y 2022. Actualmente los compatriotas se quedan varados hasta un año en México a la espera de una cita con un juez de inmigración. En los últimos 5 años, 2024 es hasta ahora el año en el que más ecuatorianos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos por migrar de forma irregular. Así lo advierten las cifras de la patrulla fronteriza, las cuales detallan que desde enero hasta junio de 2022 se registraron 12.683 detenciones. En ese mismo periodo, en 2023, 78.510. Y en lo que va de 2024 ya suman 112.000 ecuatorianos aprehendidos en la frontera. Quienes llegan hasta México y fueron deportados de Estados Unidos deben solicitar una cita por medio de una aplicación móvil, CBP One. Así se quedan esperando hasta un año para hablar con un juez de migración, exponer su caso y obtener el asilo. Siempre queremos llegar lo más pronto posible al destino, pues Estados Unidos, pues, y así estar allá y poder ayudar a nuestros familiares. Pero realmente, actualmente llevo 6 meses ya aquí en México. Los indocumentados permanecen en refugios o albergues mexicanos, en su mayoría privados y vinculados a organizaciones religiosas. Allí existen pocos espacios y se da prioridad a las familias. En la actualidad, entre los indocumentados hay desesperación. Temen que el ganador de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos dé paso a nuevas políticas para restringir su ingreso. De ahí que esperan cruzar a ese país lo más pronto posible.
Estados Unidos moviliza un submarino nuclear al Medio Oriente ante el aumento de tensiones militares y el temor de un ataque de Irán contra Israel. El US Georgia tiene capacidad para lanzar misiles guiados y se une a otras naves de guerra y aviones de combate estadounidense en esa zona. El Pentágono movilizará también el portaaviones Abraham Lincoln equipado con aviones cazas F-35. Esto se interpreta como un mensaje disuasivo para Irán y sus aliados. La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, denuncia que fue víctima de violencia por parte de su expareja, Alberto Fernández. En una entrevista con el medio digital argentino Infobae, reveló que sufrió abusos mentales y físicos luego de que se filtraran fotos de ella con golpes. El expresidente ha negado categóricamente los señalamientos. Es un escándalo que ha sacudido a toda Argentina. En una entrevista concedida al medio digital Infobae, Fabiola Yáñez, de 43 años, expareja de Alberto Fernández, reveló detalles de los abusos que sufrió por parte de él. El caso salió a la luz en el marco de una investigación por corrupción contra el expresidente. Los fiscales revisaron el celular de su secretaria y hallaron mensajes de Yáñez relatando la violencia que sufrió en la casa presidencial. También encontraron fotos de ella con moretones en la cara y en los brazos. Fernández y Yáñez se conocieron en 2013 y ella asegura que en 2016 empezó la violencia. Acoso, todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. Una cuestión vinculada a unos celos enfermizos. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. Cuando Fernández asumió la presidencia en 2019, Yáñez se convirtió en primera dama, pero casi sin apariciones públicas. Afirmó que era controlada y manipulada. Amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Señaló que halló en el teléfono de Fernández fotos de mujeres desnudas, videos en situaciones románticas y que también le llegaban cosas de amantes de su entonces pareja a su celular. Terrorismo psicológico. Agregó que todo el equipo de Fernández la culpó a ella de que perdieran las elecciones legislativas de 2021 por unas fotos filtradas de un brindis en la Casa Rosada en plena pandemia, un encuentro que ella dice que jamás organizó. Según Yáñez, lo peor ocurrió en 2023, en el último año de gobierno, y decidió que no aguantaba más y se mudó a la casa de huéspedes con su bebé. Pero Alberto Fernández continuaba controlando sus movimientos, diciéndole que pronto la mandaría en un avión a Madrid. El exmandatario de 65 años publicó un comunicado en su cuenta de X negando todo. La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se me imputa. No voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. La justicia argentina prohibió a Fernández salir del país y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía a Yáñez, mientras continúan las indagaciones. Grecia ordena evacuar a decenas de miles de personas por unos incendios forestales que se acercan a Atenas. El país experimentó 2 olas de calor récord que secó la maleza y lo que ha empeorado el avance del fuego. En el sur de Grecia, cientos de bomberos luchan por segundo día consecutivo contra un gran incendio forestal en la ciudad de Maratón, cerca de Atenas. 670 bomberos con 170 camiones, 30 aviones y helicópteros cisterna operan en la zona para contener las llamas, que se extienden en un frente de unos 30 kilómetros. El rápido avance del fuego durante la noche forzó a las autoridades a evacuar casas y hospitales. Unas 35.000 personas han tenido que desplazarse desde la madrugada. Un bombero fue trasladado a un hospital con quemaduras de 2º grado en manos y pies, mientras que 5 ciudadanos fueron ingresados con problemas respiratorios. Grecia sufrió 2 olas de calor extremo en junio y en julio, con temperaturas que sobrepasaron los 44 grados. Esto secó la vegetación que, sumado a los vientos del verano, han hecho que las llamas se propaguen rápidamente.
En Estados Unidos, 2 personas murieron después de que una casa en Maryland estallara. Vecinos comentaron que ocurrió ayer en la mañana, causó daños en 12 viviendas cercanas que tuvieron que ser evacuadas. Los bomberos fueron llamados por olor a gas. Cuando se acercaban les reportaron que el inmueble había explotado. Las víctimas fueron halladas entre los escombros. Más de la mitad de los profesionales en enfermería y casi la mitad de los odontólogos graduados en universidades públicas y privadas no pasaron el examen de acreditación. ¿Cuáles son las razones? Diego Puente lo explica. Las calificaciones no son alentadoras. Gran porcentaje de los graduados de medicina, odontología y enfermería reprobaron el examen que les faculta a ejercer su profesión. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES, presentó los resultados de las evaluaciones hechas el 8 y 9 de junio a cerca de 8,000 postulantes de las 3 carreras. En medicina se presentaron 3,218 postulantes. El 63,3% aprobó. El resto necesitará prepararse para rendir un nuevo examen a finales de año. En odontología se presentaron 1,388 profesionales. El 52,31% pasó el examen, mientras que en enfermería, con la mayor cantidad de postulantes, el 56,82% de 3,476 no alcanzó la calificación mínima. Tanya Tandazo preside la Comisión de Habilitación para el Ejercicio Profesional. Según ella, el examen no fue de conceptos o teorías, sino casos prácticos de pacientes en consulta y su tratamiento. Este examen lo que trata de determinar es el candidato mínimamente competente para ejercer su profesión. Y en ese sentido, pues lo que te mide es habilidades, competencias y destrezas que ha desarrollado el graduado durante su formación. Este año se reestructuraron los exámenes. No hubo un banco de preguntas como en 2023. Se habilitó un simulador para practicar con casos similares y para aprobar subieron los puntos de 65 a 70. Cerca de 400 postulantes que reprobaron plantearon una acción de protección. Las nuevas condiciones, dicen, los perjudicaron. La bibliografía era demasiado inespecífica, sumaba más de 31,000 hojas y fue publicada con 2 meses de anticipación. Para ellos hubo preguntas que no eran pertinentes para sus carreras. En la acción de protección piden aplicar una metodología de calificación más favorable. En el registro que tiene el CASES hay estudiantes en medicina y odontología que han reprobado el examen 18 veces. Una función de títeres, la representación de una obra dramática de Federico García Lorca y un cortometraje sobre una deportista con títulos mundiales son las actividades culturales más destacadas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles informa. Mami, las sirenas existen. Claro que existen, pero es un secreto. Ancla, el poder de un respiro, del documentalista Raúl Cabrera, es el cortometraje sobre la guayaquileña María Verónica Córdoba, campeona panamericana y medallista mundial de apnea, que se estrenará en Cinema Malecón este 12 de agosto. La protagonista de 34 años tiene 21 récords nacionales, 13 panamericanos, 8 medallas de oro panamericanas y una medalla de bronce mundial. Ha logrado aguantar la respiración por 7 minutos 8 segundos bajo el agua. También habrá un conversatorio sobre el filme. Será desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Dígame usted, señor mío, las causas de ese no. La obra de teatro Amor de Don Perlimplín, con Belisa en su jardín, del dramaturgo español Federico García Lorca, se presentará del 15 al 17 de agosto en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. El grupo de teatro La Caja Ronca presenta esta nueva versión sobre el amor entre un viejo y una bella joven. Las funciones serán a las 7 de la noche. ¡Luciérnaga! Mira, aquí... El Hada Globo Azul es la historia de títeres sobre una hada distraída que presentará el grupo teatral Candilejas. Son 11 personajes en escena. La función dura 1 hora y será este 17 de agosto a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura de Cuenca. La entrada cuesta $5. Venga, ven. El ex jefe de seguridad del asesinado Fernando Villavicencio está amenazado de muerte. El oficial presentó 3 denuncias en la fiscalía y entregó a la policía la información para que investigue a los responsables. Paul Romero con el informe. El capitán Cristian Ceballos tiene amenazas de muerte.
Él fue jefe de seguridad del asesinado ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El oficial remitió una comunicación a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía el pasado 12 de junio para informar de las amenazas que recibió por WhatsApp desde un número internacional. Entre los mensajes más intimidantes consta: ¿con qué andas denunciando a todo el mundo? Gonorrea, tuviste suerte ese día, pero ya se te olvidó que cuando quiera te mando a quebrar. Al texto adjuntaron una fotografía del oficial con su hija menor de edad en una reunión privada. Ceballos entregó la información del número telefónico y otras pistas para rastrear y ubicar al posible autor de las amenazas. Solicitó a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones, UNACE, la apertura de la investigación, pero según su abogado, hasta el momento no se concreta. El abogado de Ceballos también recibió las amenazas e intimidaciones desde el mismo número y él presentó la denuncia en la Fiscalía. Ceballos solicitó protección y remitió las alertas en partes policiales. El capitán Ceballos ha hecho estas advertencias a sus superiores. No se ha tomado con las seriedades del caso las amenazas de muerte que estamos recibiendo, siendo estas amedrentaciones similares a las que en vida realizaban al señor Fernando Villavicencio. Deberían hacer las investigaciones y deberían ser muy transparentes, dar una respuesta. No esperemos tal vez alguna noticia desagradable que mataron al señor capitán y resulta que activen los protocolos investigativos, tanto en la Dirección Nacional de Asuntos Internos como en la Fiscalía General del Estado. El anterior y actual mando policial no ha respondido a las denuncias del oficial, quien permanece en una dependencia policial como medida de seguridad para evitar atentados.